Hola chicos, esta noche nosotros nos sumergiremos en una historia tan absurdamente relajada que podrías quedarte dormido antes de que Dionisio encuentre una sola uva. Imagínate despertar en una cama de nubes con un ligero olor a hojas de para chamiscadas y darte cuenta de que eres el dios del vino, pero no tienes la menor idea de cómo se hace el vino. Sí, suena como un lunes terrible incluso para un inmortal. Y ahí está Dionisio, despeinado, con una túnica desabrochada, flotando en una nube con resaca eterna. Ha dormido casi 100 años, se homo hacen los dioses cuando se aburre N, y al abrir los ojos lo invade el pánico. Su copa está vacía, su aliento no huele a fermentación afrutada y su lengua está seca como papiro antiguo, olvidado. Olvid del arte, la ciencia, el sagrado ritual de transformar uvas en néctar. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es allá? Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te despiertas en un rincón vaporoso del Monte Olimpo, justo en la villa de Dionisio, que parece haber sido el escenario de una fiesta que duró 1000 años y terminó abruptamente cuando se acabaron las uvas. Hay una corona de hiedra tirada sobre un busto de sí mismo, un charco de ambrosía pegajosa junto al diván y un sátiro roncando dentro de un barril en Dionisio con un bostezo tan profundo que asusta a una paloma cercana. Da un paso fuera de... Su villa en el cielo es de un azul escandalosamente perfecto. En su mano sostiene una copa vacía y ahí empieza el problema. Se queda mirándola un rato largo, intentando recordar por qué el mundo se ve tan sobrio la última vez que hizo vino. ¿Cuándo? Durante aquel banquete en honor a Heracles. ¿O fue cuando inventó la vendimia al pisar accidentalmente un racimo con sus sandalias de cuero? No lo recuerda. Solo sabe que no hay vino a nada, ni una gota, ni un recuerdo útil. Y tú lo acompañas, claro. Como espectador invisible, flotas junto a él, mientras examina su bodega personal, esperando encontrar alguna pista. Pero es un desastre. Filas de ánforas vacías, etiquetas borradas por el tiempo. Esto decía Chianti o Chimichurri. Y racimos secos, como pasas académicas. El lagar, esa prensa divina donde solía bailar con ninfas mientras pisaba uvas, está lleno de telarañas. Un ratón duerme plácidamente sobre una cubeta oxidada. En el primer intento de Dionisio es clásico. Chasquear los dedos, a nada ni una burbuja de vino aparece en su copa. Segundo intento, invoca una musa. Aparece Thalía, musa de la comedia, quien ríe durante 7 minutos seguidos antes de desaparecer. Al menos alguien se está divirtiendo. Curiosamente, en las esquinas de la villa empiezan a acumularse los rumores. Dionisio ya no tiene vino. Susurran los sátiros, que empiezan a mostrar síntomas de abstinencia en caminatas erráticas. Himnos religiosos cantados al revés. Intentos de beber néctar diluido, con lágrimas en los historiadores, todavía debaten si Dionisio realmente olvidó el proceso de vinificación o si fue una crisis existencial disfrazada de olvido. Algunos manuscritos sugieren que simplemente quería experimentar con sobriedad, aunque nadie en su sano juicio cree eso aún. Una curiosidad poco conocida es que durante el Imperio Romano tardío hubo un culto menor dedicado a intentar recrear los vinos divinos de Dionisio usando higos, cebada y un toque de sudor de gladiador. Nunca funcionó. Y tú estás aquí, testigo de este día extraordinariamente olvidable en el Olimpo, cuando el dios del vino está más perdido que un GPS en el laberinto del Minotauro. La solución está en su memoria, en sus amigos,
el fondo de una copa que aún no existe. Dionisio, ya harto de revolver ánforas vacías, lanza su copa al suelo. No se rompe. Está hecha de cristal lunar templado, porque por supuesto que lo está. Mira al cielo y declara: necesito ayuda. Guay. Ahí, justo cuando parece que va a pedirla a gritos, susurra: ¿dónde dejé mi lista de ingredientes? Dionisio, todavía tambaleante entre la niebla de su olvido, decide regresar a su bodega, esa que parece más una escena del crimen que un templo del vino. Tú lo acompañas, y el ambiente tiene ese aroma inconfundible de madera vieja. Pasas, olvidadas, y desilusión inmortal la bodega era, en sus buenos tiempos, una maravilla divina en techos altos sostenidos por columnas de mármol blanco con grabados de uvas bailando, cántaros que rebosaban vino tan antiguo que algunos mortales lo llamaban sangre de los siglos. Pero ahora todo está seco. El eco de tus pasos y los de Dionisio rebota contra estanterías vacías, incluso los murciélagos, normalmente felices con la fermentación del ambiente, han emigrado a bodegas más productivas. San Dionisio se agacha frente al lagar, esa inmensa tina de piedra, donde antes se pisaban uvas al ritmo de flautas anaquí. Se hacía magia, murmura, pasando la mano por una capa de polvo que podría tener el mismo grosor que un pan de pita. Hay un racimo petrificado atascado en una esquina, una reliquia. Dionisio intenta, se estornuda encima. Esto no puede estar bien, dice, con la convicción de alguien que no ha dormido bien en 3 siglos. A tu alrededor, los sátiros comienzan a inquietarse. Aparecen en la puerta como niños que escucharon a sus padres decir la palabra divorcio. Algunos llevan copas vacías, como si esperaran que por arte de magia se llenaran solo con desearlo lo suficiente. Uno, muy bajito, sugiere mezclar néctar con jugo de granada y mentirle al paladar. Dionisio lo mira como si acabara de proponer derretir oro para hacer sopa a los sátiros. Por cierto, tienen métodos alternativos para afrontar el caos anuno. Intenta beber perfume aromático de hiedra. Otro se mete dentro de una tinaja vacía y finge estar fermentando. Es decir, el colapso espiritual de toda una clase trabajadora está ocurriendo en tiempo real. Tú tomas nota mental. Este será un mal día para el Monte Olimpo. Y es que, aunque Dionisio parezca un dios del relajo y el caos, su sistema de producción vinícola era milimétrico. Tenía un calendario lunar para las cosechas, una flauta especial afinada para hacer vibrar los taninos y hasta una danza de fermentación que, según los documentos, involucraba pasos prohibidos en 32 ciudades. Estado ampero. Todo eso ha desaparecido, y lo peor en su mente, antes embriagada de inspiración y sabor, está tan vacía como sus barricas. Entre todo este desorden aparece un objeto interesante, una caja polvorienta con la inscripción: recetas originales, no abrir sin resaca. Dionisio la observa con reverencia. La abre adentro. Hay una lista de nombres to-dos tallados y una nota que dice: la receta está en ti. Firmado en tú mismo. Los historiadores todavía debaten si esta nota fue un intento de motivación personal de Dionisio o si alguien, quizás Hermes con su humor caótico, le jugó una broma milenaria. En cualquier caso, Dionisio está y te lo deja saber con una exclamación tan teatral que la copa rota en el piso empieza a brillar en solo un poco. Luego se apaga. Falsa alarma, entonces lo notas. A una pequeña pintura en la pared, casi invisible, cubierta por un trapo con el símbolo Delta. La descubres discretamente, claro. No quieres parecer más útil que el dios en apuros. Y ahí está a una imagen antigua de Dionisio joven pisando uvas con Atenea, Apolo y un sátiro que se parece alarmantemente a Elvis. Abajo, escrito en griego arcaico, todo empieza con la uva correcta.
Eso sí que es útil, más útil que los intentos de los sátiros de preparar vino con uvas, pasas y lágrimas. Una curiosidad poco conocida es que, en una ocasión, durante los Juegos Panhelénicos, los atletas se bañaban en vino diluido antes de competir, convencidos de que así absorbían fuerza. Lo único que absorbieron fue un olor dulzón y ataques de abejas. No fue un buen año para Esparta Dionisio. Inspirado por la pintura, se levanta, sacude su túnica, que cruje como pergamino, y declara solemnemente que es hora de empezar desde cero, de reconstruir el proceso, de redescubrir el camino. Y si tengo que preguntar a cada dios, lo haré. Incluso ella, aunque me dé una tabla comparativa, en los sátiros aplauden. Aunque algunos, solo porque creen que eso traerá vino por arte de magia, así comienza la misión: encontrar la uva correcta, la primera, la original, la madre de todos los viñedos. Y si no puede encontrarla, bueno, tal vez pueda inventarla. Otra vez Dionisio te mira de reojo. Vienes conmigo, ¿verdad? No tienes mucha opción. Después de todo, ¿quién dejaría solo al dios del vino cuando acaba de tocar fondo? El monte Olimpo brilla con ese sol de media mañana que nunca envejece, y tú sigues a Dionisio mientras camina hacia el templo de Atenea. No porque le encante la idea de pedir ayuda a la diosa de la sabiduría y la estrategia, su polo opuesto, en todos los sentidos, sino porque, bueno, no tiene una mejor idea Atenea, que lleva siglos organizando las bibliotecas celestiales con un sistema de color, número y olor. Es conocida por guardar registros de absolutamente todo. Si alguien recuerda cómo se hacía el vino, probablemente lo tiene en una tabla comparativa, posiblemente con gráficos de pastel sin relación con los pasteles reales. Para decepción de Dionisio, mientras atraviesas los jardines del templo, Dionisio suspira fuerte, como un adolescente obligado a estudiar con su prima Nell. Ella va a juzgarme, murmura, como siempre. Con sus cejas arqueadas y su voz pasivo-agresiva, Atenea no los hace esperar. Aparece en la puerta con su túnica perfectamente planchada, un búho sobre el hombro y una tableta de cera en la mano. Dionisio dice, como si estuviera corrigiendo un examen reprobado: necesito tu ayuda, confiesa él con una sonrisa que intenta ser encantadora y solo logra parecer una mueca culpable. Se me olvidó cómo se hace el vino. Ella no se inmuta. Laust, una disminución del 83% en la volatilidad etílica atmosférica. Las ninfas ya están organizando protestas a Atenea. Los hace pasar al templo, una estructura serena, llena de columnas que parecen suspirar sabiduría y aire acondicionado natural. Todo brilla. Todo está ordenado, incluso las sombras están alineadas. En medio del salón principal hay una enorme mesa de mármol cubierta por pergaminos, frascos, instrumentos de medición y, por supuesto, una tabla comparativa del proceso histórico de fermentación desde Sumeria hasta Lesbos. ¿Tienes la receta original?, pregunta Dionisio. Esperanzado a no, responde ella con una sonrisa impasible. Pero tengo 12 teorías, 7 simulaciones y un ensayo donde discuto si el vino es realmente una metáfora de la conciencia cíclica. A los historiadores todavía debaten si Atenea realmente escribió ese ensayo o si fue una broma de Hermes, que se salió de control y terminó en las bibliotecas divinas por accidente. Sea como sea, Dionisio empieza a leerlo y se queda dormido. En la segunda página, Antú, más despierto y con menos ambrosía en la sangre, hojeas los documentos. Hay datos fascinantes. Por ejemplo, se menciona una variedad de uva llamada lágrima del titán, cultivada solo durante eclipses y regada con agua que ha tocado mármol. Hay dibujos técnicos de cómo debía pisarse la uva en 3 pasos hacia el sol, 1 hacia la sombra,
girar es como una danza de TikTok pero con consecuencias espirituales. Una curiosidad poco conocida en un periodo muy breve. Atenea intentó hacer su propio vino utilizando granos de granada, un búho y cantos armónicos. Lo que produjo fue un líquido violeta oscuro que olía a biblioteca mojada y provocaba visiones de geometría no euclidiana. Nadie volvió a probarlo. Dionisio se despierta justo cuando Atenea comienza a hablar sobre la oxidación controlada. ¿No hay una forma más artística?, pregunta él. Mirando con desesperación los gráficos de barras, Atenea suspira. Tal vez necesites inspirarte. El conocimiento puede estar en ti, pero está cubierto por capas de fiesta. Why? Si simplemente bebo hasta que lo recuerde, propone él, medio en broma, medio en desesperación. Eso no funcionó las últimas 5 veces, responde ella sin mirarlo. Finalmente, Atenea le entrega un pequeño rollo de papiro. Esto es lo más cercano que tengo a una receta original, pero está incompleta. El resto está disperso entre varios dioses inmortales. Dionisio toma el pergamino como si fuera el menú de un restaurante olvidado. ¿A quién tengo que ver ahora? Atenea se cruza de brazos. Te sugeriría a Apolo. Él intentó hacer su propio vino una vez. Falló espectacularmente, pero al menos lo documentó. Todo Apolo, murmura Dionisio. Genial, el dios del sol y los instrumentos de cuerda. ¿Crees que tenga vino con aroma a ego? Te preparas para otro viaje. Mientras Dionisio ya imagina a Apolo tocando su lira, mientras ofrece copas de algo que probablemente brilla antis tuperti. Atenea le lanza una advertencia. Recuerda, no todo lo que fermenta es vino. Why no to do? Lo que brilla es bebible. Lo recordaré, dice Dionisio, aunque no lo harán y tú. Bueno, tú solo esperas que Apolo no haya mezclado vino con protector solar otra vez. La caminata hacia el palacio solar de Apolo es tan brillante que te arrepientes de no haber traído gafas de sol olímpicas. El camino está pavimentado con piedra dorada que emite un calor constante, como si la ambición personal de Apolo se hubiera condensado en forma de pasarela. Dionisio, con la túnica recogida hasta las rodillas, suda en silencio, o al menos hace como que suda. No está claro si los dioses sudan o solo emiten esencia de perfume cuando se acaloran. ¿Estás seguro de que esto no es un espejo gigante?, preguntas, viendo tu reflejo derretido en el suelo. No, pero sí me reflejo más de 3 veces. Apolo probablemente aparece, responde Dionisio con ese tono agrio que uno reserva para los primos perfectos. El palacio de Apolo es, como era de esperarse, espectacular. Está hecho de luz sólida, no piedra bañada en luz, no en luz sólida. Una arquitectura imposible que brilla desde todos los ángulos y que parece decir, estoy iluminado y tú no. Columnas relucientes, espejos solares y techos altísimos donde cuelgan liras que suenan solas con la brisa. Apolo los recibe en la entrada, sin camisa por supuesto, pecho brillante, sonrisa cegadora y una túnica blanca como anuncio de detergente. Dionisio, ¡qué sorpresa! Pensé que ya habías ascendido a un estado puramente líquido. Es en búsqueda de la receta del vino Gespongi, Dionisio, fingiendo que no está siendo opacado visualmente por la existencia de Apolo. No. Claro, yo también hice vino una vez, dice Apolo, guiándolos hacia una especie de terraza brillante donde todo, la silla, los vasos, hasta las aceitunas, parece tener un filtro dorado en Apolo. Saca una botella de forma geométrica. Este es mi vino solar, cosechado al amanecer, uvas secadas con rayos ultravioleta, fermentado con música de lira. Dionisio levanta una ceja. Tú olfateas el líquido con precaución huele. Raro como bloqueador solar de piña mezclado con incienso. Apolo sirve un poco para que prueben. Dionisio toma un sorbo,
lo mantiene en la boca, lo traga lentamente, hace una pausa. Sabe a verano. Pero el verano donde te quemas la lengua con la arena. Apolo se ríe, como si fuera un halago. Sí, es una experiencia multisensorial. Tengo notas cítricas, florales y solares. También noto un toque de ego deshidratado. Murmura Dionisio mientras Apolo presume su proceso en una serie de diapositivas hechas de luz flotante. Tú te preguntas si esto podría considerarse vino en algún planeta lejano. Técnicamente es jugo fermentado. ¿Pero vino? Los historiadores todavía debaten si los intentos vinícolas de Apolo eran arte conceptual o un experimento fallido de alquimia emocional. Curiosamente, Apolo una vez intentó registrar su bebida como luz en botella y venderla a mortales a cambio de himnos en su honor. Las ventas no prosperaron. La botella explotaba si no se almacenaba en temperatura emocional neutra. Un mortal perdió las cejas a pesar del deslumbrante espectáculo. Dionisio está claramente frustrado. No hay uvas en tu vino, dice. Apolo lo mira confundido. Claro que no. Las uvas opacan el sabor del sol. Dionisio se pone de pie. Gracias, Apolo. Esto ha sido fototóxico. Pero justo cuando están por irse, Apolo los detiene. Esperan puede que no tenga lo que buscas. Pero recuerda el banquete del equinoccio. Hace siglos tú hiciste un vino perfecto. Denso, oscuro, dulce, que parecía contener constelaciones. Dionisio lo recuerda vagamente. ¿Ese fue el de uvas negras de pan? ¿O el que se derramó sobre el mapa celeste y creó Sagitario? Apolo niega con la cabeza. Fue el vino que preparaste junto al dios Panamá. Él trajo una uva especial de las montañas salvajes. Solo crece cuando las cabras se ríen tú y Dionisio se miran a las cabras. Siempre las cabras. Pan vive ahora en un claro escondido más, allá del bosque de las flautas, dice Apolo, como si eso fuera lo más lógico del mundo. Te llevará a día llegar si no tomas el atajo por el eco. Dionisio suspira. El eco me debe dinero. Aún así, no hay alternativa. Si el recuerdo de Apolo es cierto, y eso es decir mucho, Pan podría tener la clave a la cepa original, la Uvea primigenia, la raíz de todo el vino olvidado. Mientras se alejan, Apolo grita, si lo consigues, vuelve. Quiero maridarlo con luz solar. Ahumada Dionisio. No responde. Solo murmuran si Pan no tiene vino. Al menos tendrá flautas. Y si no tiene eso, al menos tendrá cabras. Why si no? Tienen eso. Al menos el camino será pintoresco. Terminas tú por él, mientras el palacio de Apolo desaparece detrás de una nube que parece aplicar filtro automático. El bosque de las flautas no aparece en ningún mapa. Y eso es exactamente como le gusta a Panamá, tú y Dionisio. Avanzan entre árboles con troncos torcidos y hojas que susurran melodías cuando el viento pasa. Todo el lugar vibra con una especie de armonía accidental, como si el bosque estuviera afinando su instrumento antes de dar un concierto que nunca ocurrirá en el aire. Aquí huele a musgo, savia fermentada, y ese perfume indefinido que tienen las cuevas antiguas donde han dormido. Dioses, las ramas se entrelazan sobre sus cabezas y el suelo está alfombrado con hojas secas, flautas rotas y ocasionalmente cabras. Muchas cabras. Pan no se deja ver al principio, solo lo escuchas en un silbido bajo, como si alguien estuviera afinando una flauta hecha de hueso y melancolía. Dionisio avanza con más cautela que de costumbre, tal vez porque recuerda que Pan es uno de los pocos dioses que no se pueden sobornar con fiestas. Pan solo acepta caos natural, queso de cabra y melodías que no repitan un solo compás. Finalmente aparece desde detrás de un árbol con una sonrisa torcida, barba desordenada y patas de chivo cubiertas de barro. Pan
Observa a Dionisio con una ceja levantada. ¿Olvidaste cómo hacer vino? Pregunta, como si ya supiera la respuesta. Dionisio asiente, rascándose la cabeza, lo tenía en la punta de la lengua. Ahora solo tengo una lengua vacía. Pan-seiri es un sonido como ramas secas partiéndose con gracia. Tal vez sea hora de buscar la uva original. Dice, y tú sientes que el bosque se queda en silencio por un segundo, como si hubiera escuchado algo sagrado. La uva silvestre maldita, añade Pan con tono dramático. La única que crece donde se cruzan sombra, canción y estiércol de cabra feliz. Dionisio frunce el ceño. ¿Ischesco de cabrao feliz? ¿Cabra feliz? Sí. Responde Panamá, hay un tipo específico de cabra que se ríe, pero solo si escucha una flauta bien desafinada en martes. Los historiadores todavía debaten si estas cabras realmente existen, o si Pan simplemente bebió demasiada leche fermentada y confundió la risa con flatulencias montañosas. Pan los guía por un sendero en espiral que parece conducir hacia ninguna parte, pero finalmente llegan a un claro oculto por enredaderas. Allí hay una sola vid, retorcida, vieja, pero viva. Sus hojas son oscuras y opacas, y sus uvas cuelgan como gotas. De noche Dionisio se acerca, extiende la mano, y una cabra lo muerde. Pan ríe. Eso es parte del proceso. Sí, no te muerde, la uva no está lista. El dios del vino se frota la mano y lanza una maldición menor. Luego se sienta y observa la vid, como si quisiera convencerla con carisma. Tú te das cuenta de que Pan ya no está, ha desaparecido, lo cual, según los registros, es su estilo clásico. Entrega lo necesario y se esfuma con el primer cambio de viento. Dionisio comienza a hablarle a la vid, le cuenta historias, recita poemas, canta una canción sobre una ninfa que se convirtió en fuente por accidente. La vid no reaccionan entonces. Sin aviso, una de las cabras empieza a reír, o al menos eso parece. Sonido raro, entre balido y gorgojeo, que no puedes explicar del todo. Y justo en ese momento, una sola uva cae de la vid, brilla como tinta mojada al sol. Dionisio la recoge con cuidado, casi temblando. Esto es, dice, lo recuerdo. Esta fue la primera. Una curiosidad poco conocida es que en tiempos antiguos los viñedos sagrados no se cosechaban en grupo. Se esperaba a que cada uva cayera por su cuenta, en el momento exacto en que alcanzaba la sabiduría interna. Por eso los vinos divinos tardaban siglos en producirse y sabían a paciencia. Dionisio observa la uva durante un buen rato, luego la parte con los dedos. Su pulpa tiene un color oscuro con vetas doradas, como si el interior del universo se hubiera exprimido en formato comestible. Con una, dice, basta para recordar. Y tú ves cómo, al olerla, su expresión cambia, como si todas las noches de banquetes y danzas regresaran en una sola bocanada de aroma. Es como si algo se encendiera en su mirada. Los historiadores están de acuerdo por una BZ en que este momento, el reencuentro de Dionisio con la uva original, fue tan potente que provocó una breve alteración del tiempo. Por 3 segundos, el pasado, presente y futuro del vino existieron al mismo tiempo. Dionisio se pone de pie, más erguido que en siglos. Ahora falta reconstruir el resto, fermentarla e invocar los pasos. Tú le recuerdas que necesitará más que una uva para llenar una copa en sí, dice. Pero con esta uva puedo hacer que las demás vuelvan a crecer. Si recuerdo el sabor, recordaré el proceso. Y tú sabes que el viaje apenas ha comenzado, porque una cosa es encontrar la uva, otra muy distinta es convertirla en vino. Más difícil aún lograr que los sátiros no la beban antes de tiempo.
con la uva sagrada cuidadosamente envuelta en una hoja de parra, que Dionisio asegura es la servilleta oficial del Olimpo. Tú y él emprenden el viaje de regreso, pero antes de llegar siquiera a la primera colina, se detiene de golpe. Gira hacia ti con una expresión seria. Necesitamos una profecía, ¿una qué? Una pista mística, una confirmación simbólica, un susurro del más allá. Ya sabes, el clásico oráculo. No tienes tiempo de protestar antes de que él ya esté señalando hacia el horizonte. Y ahí está, el camino a Delfos. Aún en pie, aún emitiendo humo, ceremonial y misterio, al por mayo ere, porque si hay un lugar en el mundo donde las respuestas vienen envueltas en acertijos y humo de incienso, es ahí. Al llegar al oráculo, implica cruzar media Grecia y convencer a un par de cabras de que no muerdan la uva por el camino. Dionisio las mantiene distraídas con canciones absurdas. Oda a la cirrosis celeste es particularmente pegajosa. Aun cuando finalmente llegan al santuario, el ambiente es espeso de humo de laurel. Delfos huele a sabiduría y a madera quemada. La pitonisa está sentada sobre su trono de piedra, justo encima de una grieta sagrada que emite vapores oraculares. Sus ojos están en blanco y su cabello flota como si tuviera su propio microclima. Dionisio se acerca con su tono más ceremonioso, aunque tú notas que casi se tropieza con una alfombra. Ritual, gran pitonisa, he venido por la receta del vino perdido. Ella no responde de inmediato. Se limita a aspirar profundamente el vapor. Y luego dice, el vino nacerá cuando el bebedor se fermente. Silencio. Dionisio frunce el ceño. ¿Eso es una metáfora? Ella asiente lentamente. Todo lo es. ¿Y si no quiero fermentarme yo? Entonces, solo beberás jugo con... Los historiadores todavía debaten si esta profecía es un ejemplo de sabiduría encriptada o simplemente el resultado de demasiados hongos ceremoniales ampán, que ha reaparecido de la nada. Seomo siempre sugiere con tono casual que tal vez Dionisio deba vivir el proceso desde adentro. Conviértete en vino para recordar al vino. Y ahí comienza una idea extraña. Dionisio de Saikyū. Para entender el vino nuevamente, debe imitar su ciclo. No solo crearlo, sino serlo. Y tú, por supuesto, eres arrastrado en el experimento primero. El dios construye un lagar simbólico con piedras de Delfos y ramas de vid. Luego, en un ritual de dudosa cordura pero impresionante teatralidad, pisa uvas mientras canta. No hay muchas uvas reales, así que también pisa hojas, frutas similares y una sandalia que alguien dejó olvidada. El proceso no es muy científico, pero sí muy emocional. Dionisio se baña en jugo de uva, se envuelve en hojas de parra, bebe solo agua por 24 horas, una hazaña mística para él. Meditan, cantan, se deja secar al sol, habla con las abejas. Dice que ha empezado a oler como vino tinto añejo con notas de roble y confusión. Una curiosidad poco conocida es que en ciertos cultos dionisíacos del norte, los iniciados debían pasar 3 días dentro de una tinaja sin luz, viviendo solo. Vino diluido para entender la oscuridad interna del mosto. Mientras tanto, tú solo intentas mantener la uva a salvo y que ningún peregrino se la coma, pensando que es una aceituna. Milagrosa, Dionisio entra en un trance. Veo las uvas del pasado, la prensa de madera, los cantos, la espuma. La pitonisa lo observa con interés. ¿Estás viendo la receta? No, estoy viendo un sátiro bailando con una cabra, pero está enmarcado por racimos, con el cuerpo cubierto de jugo y la mirada serena como fermento que burbujea en paz. Dionisio se levanta y declara: en el vino comienza en la confusión. Y yo estoy absolutamente confundido. Así que debo estar cerca. Tú no sabes si reír o empezar a buscar un frasco esterilizado. A lo siguiente,
Es invocar el sabor Dionisio, recordar el aroma exacto, las notas, el cuerpo, el alma. ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Preguntas sin mucho optimismo con música, responde el Por supuesto, así que Dionisio saca una flauta hecha con rama de parra seca, se la lleva a los labios y empieza a tocar una melodía extraña, un sonido bajo, irregular, que vibra en el aire, como si alguien estuviera soplando directamente en la memoria de los dioses. Y entonces pasa algo, la uva empieza a cambiar, se torna más brillante, su aroma se intensifica, una pequeña gota de jugo gotea sobre la piedra y donde cae, el musgo florece. Dionisio sonríe. Estamos de vuelta. No ha recordado la receta exacta, pero ha activado algo. El primer paso. La uva ha respondido ni tú, viendo al dios cubierto de jugo y parra, tocando una flauta, con la misma expresión de quien intenta afinar su alma. ¿Piensas que quizá, solo quizá, esto no era del todo una pérdida de tiempo? Han pasado un par de días desde el trance jugoso de Dionisio, y aunque todavía lleva olor a pasas fermentadas en las axilas, parece más enfocado que nunca. Tú, por tu parte, ya aceptaste que acompañar al dios del vino no implica horarios estables, ni un calendario claro. Es más bien como seguir a un tornero con sandalias en esta mañana. Es mañana. En el Olimpo, es difícil decir. Dionisio despierta con una idea iluminadora. Necesito algo con historia, algo que me haga recordar el primer sabor, la nostalgia. Y como quien busca inspiración en su álbum de fotos de infancia, decide ir con Zeus, tu padre. Preguntas, conteniendo una risa. Dionisio asiente mientras se acomoda la corona de hiedra algo torcida. Si alguien ha vivido lo suficiente como para guardar el recuerdo del primer vino, es él, aunque probablemente me lo restriegue en la cara. El palacio de Zeus, en el monte Olimpo, es exactamente como lo recuerdas. Inmenso, intimidante y con columnas tan grandes que podrían albergar sus propias tormentas. Las nubes se arremolinan alrededor de las torres, como si también estuvieran esperando una audiencia. Zeus los recibe en su salón principal, donde lanza rayos por deporte y revisa antiguos decretos que nadie cumple. Está sentado en un trono de truenos, con su barba perfectamente peinada y su voz atronadora modulada al nivel de abuelo que no necesita micrófono. Dionisio, hijo mío, ¿vienes por vino o por perdón? ¿Por recuerdos, Dionisio? Con esa sonrisa de quien espera que la charla paterna no venga con castigos cósmicos, Zeus entrecierra los ojos. Recuerdo el primer vino. Fue inolvidable, muy rojo, y muy mal recibido por Poseidón, que creía que lo habías fermentado en agua salada. Ese fue un experimento REPL. Ahí sí que Dionisio Zeus se levanta y camina hacia una estantería hecha de rayos solidificados. Saca una copa antigua, no una copa cualquiera. Una copa con símbolos arcanos grabados en oro celestial y un barniz tan viejo que huele a historia. La usaste en el primer banquete de primavera después de la caída de los titanes, explica Zeus. Esta copa todavía conserva una esencia de aquel vino. Dionisio la toma con reverencia. Tú, por reflejo, te alejas en paso, por si acaso explota o emite algún tipo de canción ancestral. El dios del vino huele la copa, cierra los ojos en canela, corteza de pino y algo que sabe a grito de sátiro. Ese era el bouquet. Confirma Zeus. El vino de los dioses debía ser memorable. Tenía que impresionar era embriagar a Ares y ser lo suficientemente sutil para que Atenea no hiciera una tesis al respecto. Los historiadores todavía debaten si este banquete realmente ocurrió o si fue una invención posterior para justificar una semana de caos diplomático
entre los dioses menores. Según algunos, ese primer vino era tan fuerte que causó visiones colectivas de centauros bailando salsa en Dionisio. Inspecciona el fondo de la copa. Hay un residuo brillante, apenas perceptible en una gota seca del primer vino jamás servido. Rasparlo, sin romper la copa Antu. Mientras tanto, te distraes observando un fresco en la pared del salón. En una escena donde Dionisio baila sobre barriles gigantes, rodeado de ninfas que le lanzan uvas como confeti. En una esquina, un joven Apolo parece gritar: «Eso no es un proceso higiénico». Zeus observa a su hijo en silencio por un momento, ¿sabes? Dionisio, dicen el vino que hiciste ese día no fue perfecto. Estaba desequilibrado, dulce, pero lo serviste con convicción y eso lo convirtió en sagrado. Dionisio se queda pensativo. Entonces el secreto no está solo en la uva o el proceso, está en el estado de ánimo, en el momento. En la celebración, Zeus le entrega un pequeño vial con parte del residuo de la copa, cuidadosamente recogido por un rayo en miniatura. Toma esto. Quizá te ayude a recuperar el sabor verdadero. Dionisio lo guarda como si fuera un perfume sagrado. Gracias, Padre An. No siempre lo admito. Pero, ¿tu memoria es útil? Zeus se ríe con un estruendo que sacude las columnas. No digas eso muy alto. Hermes podría usarlo en mi contra. Una curiosidad poco conocida. Durante el siglo de oro olímpico, Zeus organizó un concurso de cata entre los dioses. Dionisio ganó, claro, pero solo porque Hermes adulteró el vino de Ares con jugo de higo agrio. Ares juró venganza, pero se olvidó 3 minutos después. De regreso fuera del palacio, Dionisio respira a profundo. Tiene la uva original, la esencia del primer vino, y un nuevo enfoque en el vino. No es solo líquido, es memoria, rito y emoción embotellada. ¿Y ahora? ¿Preguntas? Ahora, dice él, vamos a traducir recuerdos en sabor. Pero antes, quiero pasar por mi biblioteca etrusca. Tal vez allí haya un manual perdido que nos diga qué hacer con todo esto. Sabes que eso implicará mucho más que libros, implicará traducciones dudosas, dibujos inexplicables y probablemente gansos. Pero ese es tu destino. Ahora, seguir al dios del vino por los pliegues de la historia hasta que la copa vuelva a llenarse. La biblioteca etrusca de Dionisio no está como ingenuamente pensas, en algún templo olvidado o en una villa de columnas desgastadas. Está escondida dentro de una colina hueca, que solo se abre cuando alguien recita un poema en dialecto etrusco con acento corintio y agita una rama de olivo bañada en mosto. Tú solo haces lo segundo. Lo del poema se lo dejas a Dionisio, que lo improvisa con la seguridad del que ha estado borracho durante milenios en la colina. Bosteza, literalmente, bosteza menos, y revela una escalinata descendente envuelta en vapor de uva y olor a cuero viejo. Al fondo se despliega la biblioteca binaria etrusca, un caos glorioso de papiros, ánforas con notas musicales y estanterías que se pliegan como origami en las esquinas más improbables. El ambiente tiene esa mezcla característica entre cueva de erudito antiguo y almacén de festival alternativo. Bienvenido al único archivo donde los libros son impermeables al vino. Dice Dionisio, mientras acaricia amorosamente una enciclopedia con manchas púrpuras, comienzas a buscar algo remotamente relacionado con la elaboración del vino. Hay secciones enteras dedicadas a fermentaciones experimentales a uvas con lágrimas de sátiro vino, lunaje colectado por Coravans, y un volumen alarmante titulado El infame vino con Atunan. En la tercera hilera de tablilla encuentras lo que parece un manual. Está escrito en un dialecto etrusco mal traducido al griego antiguo, con anotaciones en latín
hechas por alguien que probablemente tenía resaca. El título, si lo interpretas con generosidad, dice Anguía para la vinificación ritual según las estaciones del deseo. Dionisio lo abre como si fuera un grimorio. Dentro hay diagramas de prensas, viñedos, cánticos y sorprendentemente un dibujo que parece mostrar a un hombre en túnica alimentando uvas a un ganso borracho. Esto es preguntas. Señalando el ganso es una metáfora, responde Dionisio con esa convicción que solo tienen los dioses o los profesores de semiótica. Los historiadores todavía debaten si los etruscos realmente usaban animales embriagados en sus rituales agrícolas o si esas representaciones eran simples bromas visuales para ahuyentar a los romanos. Algunos académicos creen que el ganso del vino era una deidad menor, símbolo de la transformación impredecible. Otros creen que simplemente tenían mal gusto para las mascotas. Sigues pasando las páginas. Una tabla muestra símbolos lunares, fases de cosecha, emociones humanas y colores de toga recomendados para cada tipo de vino. Dionisio observa con asombro esto y auspicia. Esto me recuerda a lo que olvidé. El vino no es una receta, es un ritual emocional. Una hoja se desprende del libro y cae suavemente al suelo. La recoges. Está escrita en una mezcla de signos pictográficos en una especie de cómic sagrado. Muestra un proceso detallado en 9 pasos, comenzando con el canto del racimo y terminando con el reposo del mosto bajo la luna nueva. ¿Esto es práctico? Preguntas. ¿Desde cuándo hacemos las cosas por practicidad? Te contesta Dionisio, metiéndose la hoja en la túnica como si fuera una lista de supermercado. Más allá, descubres un conjunto de ánforas con dibujos experimentales. Una de ellas parece ilustrar una viña llorando mientras la acarician con cepillos de oro. Otra muestra a una figura danzando sobre uvas al ritmo de flautas. Y una más, con signos preocupantes, representa un proceso de fermentación junto a una explosión y una nota que dice no repetir en festivales. Este debe haber sido el primer intento de vino espumoso, murmura San Dionisio. Suelta una carcajada que hace eco en los muros. La vez que accidentalmente inventamos el champán y lo usamos para bañar un sátiro. ¿Qué tiempos aquellos? Hay también un pequeño apartado de recetas marginales. Una sugiere añadir gotas de resina de pino al vino para conservarlo. Mejor, una técnica que siglos después derivó en la resina griega. Otra recomienda guardar el vino en cuevas junto a pan horneado con higos, para que el aroma transmita sueños dulces a quienes lo beban. Este método causaba somnolencia intensa y monólogos poéticos involuntarios, mientras tú haces anotaciones mentales para no probar ciertas cosas. Dionisio comienza a reunir elementos en una hoja con rituales emocionales, una ilustración del ganso simbólico y una lista codificada de cantos para fermentar con intención. ¿Estás seguro de que todo esto te va a devolver el sabor perdido? Preguntas. No, responde. Pero estoy empezando a entender que el vino no necesita ser recordado, necesita ser reimaginado. Esta vez no seguiré la receta antigua, haré algo completamente nuevo, una curiosidad excéntrica que aprendes. Entre líneas, algunos viticultores etruscos creían que el vino absorbía las emociones del que lo preparaba. Si estabas triste, el vino era ácido. Si estabas enamorado, el vino sabía a flores. Si estabas muy confundido, sabía a vinagre con menta antis durs. Dionisio deja una pequeña ánfora en una repisa. No, contiene vino. Solo semelos de una vid olvidada. Esto es por si alguien más viene buscando respuestas. Murmura la biblioteca bosteza de nuevo, cerrándose detrás de ustedes. Afuera, el sol
ya no está. O quizás simplemente está borracho mientras bajan por la colina. Dionisio aprieta la hoja ritual contra su pecho y sonríe, como quien por fin se ha acordado del nombre de una canción que tuvo en la punta de la lengua por siglos. Ahora sí, dice, vamos con Eran. Puede que haya escondido algo más útil que un ganso simbólico, y tú solo suspiras, resignado, mientras la historia continúa fermentándose en la dirección más improbable posible. Llegar a Hera no es sencillo, no porque viva en un lugar remoto. De hecho, su palacio está en el centro mismo del Olimpo, más cerca del salón de banquetes que el trono de Zeus, sino porque ella no recibe visitas sin una invitación formal. 3 ofrendas y una danza improvisada. Pero Dionisio tiene sus maneras. Saca un racimo de uvas doradas robadas con permiso dudoso de un viñedo celestial y una sonrisa encantadora que ha perfeccionado tras siglos de fiestas inesperadas. ¿Puedo pasar?, pregunta con tono de quien sabe que va a conseguirlo. Guardia de Hera, un par de grifos con mirada feroz y plumaje brillante, los mira con sospecha. Pero las uvas hacen su magia. Las criaturas ceden y se abren las puertas al salón de la reina Nera. Lo recibe con su clásica expresión entre regia y severa, como si estuviera juzgando tu playlist de música y encontrara que todo es demasiado pop. Anne tiene un vestido hecho de nubes teñidas con tonos rojizos y una corona que parece una constelación miniatura. Dionisio dice con una voz que podría tanto bendecir como condenar: ¿qué buscas esta vez? ¿Más líos, fiestas interminables o la receta de un vino que casi nos vuelve locos a todos? Busco la esencia, responde Dionisio, el alma del vino perdido. Hera levanta una ceja. La esencia no está en el vino, está en la intención y en el compromiso y en no olvidarse de quién es uno mismo cuando la copa se vacía. Ella camina hacia una mesa con objetos variados, copas talladas en piedras preciosas, frascos con líquidos que cambian de color y un antiguo pergamino sellado con cera roja. Este pergamino es un contrato, explica, un pacto sagrado que los dioses hicieron para proteger el arte del vino. Solo los dignos pueden leerlo. Dionisio se acerca con respeto, pero antes de tocarlo, Hera le dice primero: debes demostrar que entiendes la responsabilidad del poder que buscas. Y entonces comienza una prueba inesperada, una serie de acertijos y desafíos que no involucran fuerza ni fiestas, sino paciencia, humildad y atención a los detalles pequeños, cosas que el dios del vino no había tenido que enfrentar en milenios. Mientras observas, no puedes evitar recordar ese protector solar de excremento de cocodrilo que mencionamos antes, y como pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Finalmente, Dionisio resuelve el último acertijo, una frase que dice: el vino verdadero no embriaga el alma, la libera. Hera sonríe. Puedes leer el pergamino. Dionisio lo abre y comienza a leer en voz alta. Son palabras que hablan de respeto, equilibrio y la relación sagrada entre la tierra, la vid y el bebedor. También hay diagramas que muestran cómo la fermentación es un espejo de la transformación personal, una curiosidad excéntrica en una versión alternativa del contrato. Los dioses habrían firmado con tinta hecha de mosto fermentado y lágrimas de sátiro, lo que provocó algunas quejas por manchas permanentes en la piedra. Al terminar, Dionisio siente que una parte de la receta, más intangible que técnica, ha regresado. No una lista de ingredientes, sino un recordatorio de que el vino es un acto de amor y respeto. Antis te urres. Hera le entrega una pequeña caja con semillas raras, cultivadas solo bajo luna llena y cantadas por coribantes. Esto puede ayudar a que la uva crezca con alma. De camino fuera del palacio, Dionisio se siente más ligero, como si hubiera dejado caer
una carga invisible. Tú piensas que, a pesar de todas las extravagancias y olvidos, tal vez el dios del vino esté más cerca de recordar que nunca, ni tú, sin saber muy bien cómo, empiezas a entender que no es solo el vino lo que está perdido y que Dionisio debe recuperar es la esencia misma de quien es. Con la caja de semillas sagradas en mano, Dionisio te mira con una mezcla de esperanza y determinación. Esto es lo que necesitamos para empezar la verdadera vendimia. Dice, como si llevaras contigo un tesoro capaz de despertar el alma. De la vida tú asientes, aunque te preguntas si también necesitarán algo más práctico, como un manual para evitar que las cabras se las coman en el camino hacia el viñedo ancestral. Es una ruta que serpentea entre colinas donde las sombras juegan al escondite con la luz. Mientras caminan, el aire cambia, se vuelve más fresco, más dulce, impregnado del aroma fresco de tierra húmeda y flores silvestres. ¿Recuerdas ese momento en que un viejo bodeguero te dijo que el mejor vino nace cuando la tierra sonríe? Y no puedes evitar sonreír al pensar en la tierra como una persona feliz. Llegan finalmente a un terreno abandonado, cubierto de maleza y vides secas, donde apenas se distinguen los restos de lo que fue un viñedo vibrante siglos atrás. Tani se arrodilla con reverencia y un poco de tristeza. Aquí empezó todo, murmura, tocando la tierra con dedos que parecen sentir la historia atrapada en el suelo mientras desempacas la semilla. Dionisio comienza a cantar una antigua melodía dionisíaca, una que mezcla tonos graves y agudos, como un susurro del viento y un llamado a la tierra. El canto tiene un efecto extraño, las hojas parecen mecerse más fuerte y pequeñas raíces empiezan a asomar, tímidas, entre la tierra seca. Recuerda, dice Dionisio, sin dejar de cantar, el vino es memoria líquida, pero memoria viva. La tierra debe aceptarla. Al plantar las semillas, ves como cada una parece tener un brillo sutil, como si estuvieran cargadas de una energía especial. Mientras cubren la tierra con cuidado, Dionisio explica que en tiempos antiguos, las vides no se plantaban solo con manos, sino con intención, con respeto y con la voluntad de proteger su espíritu ano. Los historiadores todavía discuten si este ritual de plantación incluía la presencia de sátiros danzantes o si eso es solo una leyenda para atraer turistas divinos. Comenta Dionisio con una sonrisa, mientras se limpia el sudor de la frente mientras trabajáis, una cabra se acerca, probablemente atraída por la melodía o por el brillo de la semilla. Antes de que pueda hincarle los dientes a alguna, Dionisio la ahuyenta con un gesto y una promesa sarcástica. No hoy, querido amigo, hoy el vino se queda en la tierra. La escena te recuerda aquel antiguo mito donde se decía que las primeras vides crecieron gracias a la risa de las cabras y el canto de los hombres. Un delicado equilibrio entre caos y armonía anal. Terminal, Dionisio suspira y se recuesta contra un árbol cercano, mirando el cielo que comienza a teñirse con los primeros tonos del crepúsculo. Ahora empieza la espera, la fermentación de la paciencia. Tú te acomodas junto a él, escuchando el suave murmullo de las hojas y el distante canto de una flauta imaginaria. No sabes cuánto tiempo pasaréis aquí, pero algo te dice que cada momento es parte del vino que está por venir. Mientras el sol se oculta, un zumbido lejano de abejas nocturnas llena el aire y tú te sientes, por primera vez, en paz con esta extraña y maravillosa búsqueda. Los días en el viñedo ancestral transcurren entre sonidos de la naturaleza y silencios llenos de significado. Dionisio ya no parece el dios impaciente que olvidó el vino. Ahora camina con una calma que podría confundirse con sabiduría humana. Cada mañana revisa las semillas, susurra a las vides en crecimiento y a veces incluso conversa con las cabras, que han dejado de ser una amenaza y se han convertido en compañeros ruidosos. Mientras tanto, tú exploras los alrededores y notas pequeños detalles en hojas que brillan con rocío dorado.
insectos que parecen dibujar patrones en el aire, y un aroma persistente que mezcla tierra mojada con un toque dulce, como si el mismo suelo estuviera fermentando emociones en un hecho ampliamente conocido. Es que la fermentación es un proceso químico que transforma el azúcar en alcohol gracias a la acción de levaduras. Pero aquí, en este rincón del mundo divino, parece que la fermentación también transforma el alma, una curiosidad excéntrica en algunas antiguas festividades dionisíacas. Los asistentes usaban máscaras de cabra y bailaban hasta perder el sentido, creyendo que así participaban del proceso creativo del vino. Los historiadores todavía debaten si eso fue una celebración sincera o simplemente una excusa para emborracharse sin culpa en un día. Dionisio te llama con una sonrisa traviesa y te muestra una pequeña tinaja que ha construido con ramas, barro y una pizca de magia divina. Aquí fermentaremos la primera cosecha, dice. Con esta tinaja, el vino no solo se hará, sino que contará una historia. Mientras preparan la mezcla, él tararea una melodía antigua, una canción que parece contener secretos de la tierra y el tiempo. De repente, una nota desafinada sale de la flauta que ha recuperado en Delfos y ambos ríen suavemente. A veces, incluso el vino necesita un poco de caos, comenta Dionisio. A medida que la fermentación avanza, Dionisio te confiesa que recuerda fragmentos de recetas antiguas, el momento exacto para pisar las uvas, cómo mezclar las hojas para un aroma particular, y la importancia de dejar que el mosto repose sin prisa. La paciencia es el ingrediente más olvidado. Dice, tú piensas en ese protector solar de excremento de cocodrilo y cómo las pequeñas decisiones pueden hacer una gran diferencia. La tinaja burbujea suavemente, emitiendo aromas que te recuerdan a frutas maduras y a promesas cumplidas. Dionisio observa con atención como un artista frente a su obra más preciada. Mientras cae la noche, el viñedo se llena de una tranquilidad que solo se encuentra cuando el tiempo parece detenerse. El aroma del mosto fermentado se mezcla con el frescor del viento, creando una sinfonía sensorial que te invita a cerrar los ojos y dejarte llevar. Y en ese momento entiendes que este no es solo el regreso del vino perdido, sino también viaje hacia la memoria, la paciencia y la magia escondida en lo cotidiano. La fermentación continúa su trabajo silencioso y Dionisio se siente cada vez más conectado con el proceso. Te invita a sentarte junto a la tinaja mientras él toca la flauta, esa que aún suena a confusión y pasión, creando una atmósfera casi mágica. Es un ritual que parece darle vida al mosto, como si la música despertara los sabores dormidos en la mezcla, mientras escuchas la melodía. Tus sentidos captan detalles que antes pasaban desapercibidos. El suave murmullo del líquido burbujeante, el aroma dulce que se intensifica y la sensación de que algo está cambiando no solo en la tinaja, sino en el aire mismo. Dionisio comparte contigo un dato histórico. En la antigua Grecia se creía que la música influía en la calidad del vino y que las flautas tocadas durante la fermentación podían mejorar su sabor. Algunos agricultores incluso contrataban músicos para sus viñedos, buscando esa conexión especial entre arte y naturaleza. Una curiosidad excéntrica es que en ciertos rituales dionisíacos se usaban tambores y cantos para convencer a las uvas de que querían convertirse en vino. Los historiadores debaten si estos ritos tenían efectos reales o eran simplemente una forma de celebración colectiva, mientras la música y el aroma llenan el espacio. Dionisio te invita a probar un poco del mosto, aún dulce y joven al saborearlo. Notas una mezcla de sabores vivos, frescos y prometedores. No es el vino terminado, pero es la semilla de algo grandioso. Los días pasan y la fermentación avanza. Dionisio observa cada cambio con ojos atentos,
y una sonrisa creciente. Recordar el vino es también recordar el tiempo que toma hacerlo. Dice a mientras tanto, tú empiezas a sentir que este viaje no es solo sobre un Dios que olvidó cómo hacer vino, sino sobre aprender a redescubrir, a ser paciente y a encontrar belleza en lo que parece simple. Una frase que has escuchado resuena en tu mente: el vino no se apresura, porque sabe que la vida tampoco debería hacerlo. Y así, entre burbujas, notas musicales y un poco de caos divino, la búsqueda del vino perdido sigue su curso, lenta y segura, como una historia que se despliega gota a gota. Mientras la fermentación prosigue, Dionisio comienza a compartir más historias sobre el vino y sus orígenes, como si el líquido en la tinaja despertara recuerdos que creía perdidos para siempre. Te cuenta sobre las fiestas dionisíacas, esas celebraciones salvajes donde el vino fluía como un río desbocado y los humanos y dioses se mezclaban en un baile caótico de éxtasis y locura. Probablemente no sobrevivirías a una de esas fiestas, dice con una sonrisa pícara, a menos que te guste la idea de bailar con sátiros y despertarte en un barril. Una curiosidad poco conocida es que en algunas de esas celebraciones los asistentes usaban máscaras de animales para rendir homenaje a la naturaleza y ocultar su identidad mientras se entregaban al frenesí. Los historiadores todavía debaten si esto era un acto de liberación o un simple disfraz para evitar problemas. Mientras escuchas, empiezas a notar cómo Dionisio no solo recuerda el vino, sino también su significado más profundo, el vínculo entre el placer, la comunidad y la transformación personal. No se trata solo de la bebida, sino del ritual y las emociones que la acompañan. Un hecho histórico que menciona es que los romanos adoptaron muchas tradiciones griegas sobre el vino, pero añadieron su propio toque a nacer del vino, un elemento cotidiano, no solo divino. Eso cambió la forma en que el vino se percibía, de ser sagrado a ser una parte esencial de la vida diaria. Dionisio te observa y dice, quizá olvidar cómo hacer vino fue una bendición disfrazada. Me ha obligado a redescubrir lo que realmente importa. Mientras la tinaja burbujea suavemente, tú reflexionas sobre el viaje que han hecho juntos. El vino perdido no es solo una bebida olvidada, es una metáfora de la memoria, la paciencia y la alegría que se encuentra en los pequeños detalles al caer la noche, con el aroma dulce llenando el aire y la música de la flauta suavizando el ambiente. Sientes una calma profunda. La búsqueda continúa, pero ahora con un nuevo sentido y una certeza: el vino volverá, no solo en sabor, sino en alma. El viñedo comienza a mostrar signos de vida. Las pequeñas vides que plantaron, alimentadas con semillas sagradas y cantos, empiezan a crecer, trepando con suavidad y luciendo hojas que brillan bajo la luz del sol, como si llevaran un poco de magia. Cada día, cuando sales a caminar, sientes que el aire está impregnado con una promesa, como ese primer sorbo de vino que aún no sabes si te gustará, pero que te intriga. Dionisio parece más vivo, más conectado con su misión. Ya no es el dios olvidadizo, sino alguien que ha aceptado que el vino no es solo técnica, sino también un arte y una experiencia. Mientras trabajan juntos, él te cuenta cómo en la antigüedad el vino era considerado un regalo divino, una bebida que unía a mortales y dioses en un ritual de celebración y comunión. Una curiosidad fascinante: algunos cultos dionisíacos usaban el vino como medio para alcanzar estados extáticos, donde los participantes creían comunicarse con el más allá o con su yo interior. Los historiadores todavía discuten si estos estados eran provocados por el alcohol o por la energía colectiva del grupo. O tú observas cómo Dionisio talla una pequeña copa de madera, no para beber,
sino para recordar que el verdadero sabor del vino está en la experiencia. No solo en la copa los días se hacen noches, y las noches se llenan de historias, risas y música suave. La paciencia que parecía un enemigo al principio se convierte en un aliado silencioso, mostrando que las mejores cosas, como el vino y las amistades profundas, requieren tiempo para madurar. Recuerda, te dice Dionisio en un momento de calma, el vino es la historia de la tierra, del tiempo y de quienes lo disfrutan. Y mientras tú escuchas, te das cuenta de que, a pesar de la búsqueda, la verdadera transformación ha sido en ti también. El viñedo ya no es un campo abandonado, es un pequeño paraíso vibrante, lleno de hojas brillantes y racimos tímidos que prometen la próxima cosecha. Cada vez que caminas entre las vides, sientes una conexión profunda con la tierra y con Dionisio, quien parece renacer en esta nueva etapa de su existencia. El aroma del mosto fermentado comienza a mezclarse con la brisa, recordándote que la espera y el trabajo finalmente están dando frutos. Dionisio, con ojos brillantes y sonrisa serena, te dice que ha redescubierto más que la receta perdida, reencontrado su esencia como Dios. Y maestro del vino, los historiadores aún discuten si el vino sagrado de los dioses fue el origen de las celebraciones humanas o si fue la necesidad humana de compartir lo que inspiró a los dioses a crear el vino. Sea como sea, lo cierto es que el vino siempre ha sido un puente entre lo divino y lo terrenal. Una curiosidad marginal cuenta que en algunas culturas antiguas los recipientes para vino estaban decorados con escenas de la vida cotidiana, celebraciones. Recordando que cada botella es una historia embotellada, mientras observas cómo el sol se oculta tras las colinas, Dionisio te invita a sentarte junto a él. La música suave de su flauta llena el aire y el ambiente se vuelve cálido y acogedor, como un abrazo después de un largo viaje. Ahora, el dios del vino no solo recuerda cómo hacer vino, sino que entiende que la verdadera magia está en el viaje, en la paciencia, en la conexión y en el disfrute compartido juntos. Contemplan el viñedo y el cielo estrellado, sabiendo que lo mejor está por venir. Ahora, mientras sientes cómo la calma se instala en cada parte de tu cuerpo, te das cuenta de que este viaje contigo y Dionisio ha sido mucho más que la simple búsqueda de un vino perdido. Ha sido una invitación a desacelerar, a respirar profundo y a recordar que en la paciencia y la conexión se encuentra la verdadera esencia de la vida. Imagina un lugar tranquilo, donde el murmullo de las hojas y el susurro del viento se entrelazan con la melodía suave de una flauta distante. Aquí no hay prisa ni preocupación, solo la dulce promesa de un nuevo amanecer. Deja que tu mente se relaje, que tus pensamientos fluyan sin esfuerzo y que la paz te envuelva como una manta cálida en una noche fresca. Cada respiración te lleva más profundo a este estado de serenidad, donde las tensiones se disuelven y el sueño llega como un río suave. Siente la seguridad de este momento, protegido y cuidado, como un viñedo bajo el cuidado atento de su Dios guardián. Todo está bien. Todo está en su lugar. Cuando estés listo, permite que tus párpados se cierren lentamente y que la oscuridad te envuelva suavemente, preparándote para un descanso profundo y reparador. Duerme bien, con la certeza de que, como el vino, cada día es una oportunidad para madurar y encontrar la alegría en las pequeñas cosas.